Tengo algo de experiencia en investigación en la rama de suelos. Bien, claro que sí. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que la deforestación es un grave problema que sufre nuestro país, especialmente en estos últimos 5 años, que la deforestación es la actividad en la que se talan no solamente árboles, sino se pierde espacio de bosques naturales, ¿no? Se quita árboles principalmente, pero también otras especies que tal vez un deporte más bajo, que es que corresponden inicialmente a un bosque natural. En nuestro país, que es uno de los más biodiversos del mundo, esta deforestación en los últimos 5 años se ha acelerado. Ya se sabe, ¿no? Que es una actividad que hace más o menos 20 años ya lleva un proceso de aceleración, pero en los últimos 5 años ha sido mucho mayor, o sea, de una forma mucho más alarmante. En zonas como la Chiquitanía y la Amazonía principalmente. Y bueno, tiene graves consecuencias, no solamente para el medio ambiente, sino para la parte social y la parte económica del país. Eh, es un problema actualmente, es un problema que no se está tomando en serio, que no se le da la atención correspondiente. Ujú. Bien, bueno, las consecuencias van. Sí, la escucho. ¿Me escuchan ustedes? Las Sí, consecuencias van desde sí está todo consecuencias sí te escucho. a corto tiempo y consecuencias a tiempo un poco más mediano y largo. Las consecuencias a corto tiempo es sin duda la pérdida de biodiversidad, ¿no? Se pierde eh, eh, alta diversidad en especies de flora y también como de fauna, provocando, y esta pérdida, esta alteración ecosistémica, provoca problemas de cambio climático que pueden ser percibidos a corto tiempo, como lo es actualmente, y que por supuesto contribuyen al cambio climático que se está, que se está atravesando ya desde hace años y continúa un proceso eh, que influye directamente en las características de los ecosistemas. ¿Quiénes sufren estas consecuencias del cambio climático? ¿Qué es este cambio climático que se produce mucho producto de la deforestación? Pues principalmente son las familias del área rural, son las familias productoras, quienes tienen una forma de producción tradicional y que se ve alterada por este proceso de cambio climático que altera la disponibilidad de agua en lluvias, donde se aceleran o disminuyen las sequías, ¿no? Hay sequías más fuertes en todas las zonas del país en temporadas que no habían, o sea, en temporadas más usuales, o hay inundaciones más fuertes también en algunas zonas como zonas del Beni. Las inundaciones del 2014 que ha sido una de las más fuertes, son producto de este cambio climático. El año pasado hemos vivido un año muy seco, sumamente seco en todo el país, claramente como consecuencia de las quemas que han habido en el 2019. O sea,
ha sido muy rápido, se ha evidenciado muy rápido cómo afecta estos mega incendios en el clima. Pero quizás puedan decir, no se sienten o nada, son los productores, ¿no? Quienes se pierden gran cantidad de su producción, que son su fuente de ingreso. Pero no solamente eso, también se ve afectada la población en general que tiene menor disponibilidad y costos más altos de alimento. ¿No? Es una consecuencia bien grave. Y otra consecuencia que tal vez no se ve, pero está sucediendo que por menores por disminuir eh, la estabilidad en el clima, por, porque se apertura más bosque y se pierde más bosque natural, pues hay muchas familias indígenas que se ven obligadas a hacer desplazamientos del campo a la ciudad, ¿no? Y esos desplazamientos no solamente son un problema económico, porque en las ciudades no hay los trabajos necesarios para la cantidad de gente que migra, sino que son una pérdida terrible de cultura, porque estos pueblos indígenas radica su cultura en su ecosistema y al verse obligados a deshacerse, pues pierden esta cultura. Las consecuencias son varias, son a corto, a mediano y a largo plazo. Claro, bueno, los incendios eh, alteran drásticamente el ecosistema macro, que son las plantas que existen, que nosotros lo que podemos ver, todas las plantas, y los animales que habitan en un lugar. Entonces, la parte superficial, si se quiere, del suelo, la parte visible, queda completamente muerta porque ya se ha perdido toda la vida, la macrofauna, o sea, de plantas o de animales. Pero tiene una consecuencia todavía más fuerte, que producto de la temperatura que sufren estos suelos, hay un cambio de características físico-químicas del suelo. El pH cambia y la temperatura tan alta mata a los microorganismos del suelo, que eso es algo que nosotros no llegamos a ver y de lo que depende enteramente la salud de un suelo. O sea, al matar los microorganismos, estamos perdiendo del suelo toda su capacidad de restauración, todo lo que hace que este suelo pueda ser resiliente, pueda tener un proceso de mineralización, es a causa de los microorganismos. Las temperaturas altas eliminan estos microorganismos, haciendo que el suelo quede prácticamente muerto. Un suelo prácticamente muerto es un suelo incapaz de restablecerse, lo que acelera un proceso de degradación y de erosión del suelo. Es por eso que cuando se realiza quemas en un lugar, ya sea a pequeña escala para producir, el suelo tiene capacidad productiva 2 o 3 años y luego va perdiendo completamente la capacidad de producción, es porque se ha perdido los microorganismos que son los encargados de darle una estabilidad al suelo y los que generan la vida, ¿no? Entonces es bien serio esto de quemar el suelo, pero las tensiones tan grandes como la deforestación. Bien, muchas gracias, ingeniera. Pasemos a la segunda pregunta, que Uh nos -huh. hace, ¿cuál cree usted que son las causas principales de la deforestación? La, las causas principales son la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? La ampliación de la frontera agrícola y la ampliación de la frontera pecuaria. Es decir, eh, utilizar más áreas de bosque natural para producción principalmente de monocultivos mediante la agroindustria y también para incrementar el área de producción de ganado bovino, eh,
en campo abierto, ¿no? Esas son las principales causas. Y también se incrementa estas áreas de producción en los cultivos, vamos a decir, de la agroindustria, en los principales cultivos que son arroz, soya, y actualmente con el ingenio azucarero aquí cerca de Xiamas, también para la producción azucarera, ¿no? Entonces son actividades que requieren extensiones enormes de tierra, de monte, y además de un suelo fértil, por tanto un monte de, vamos a decir, primario o secundario de harto tiempo de descanso, y que es una actividad que destruye el ecosistema de forma muy acelerada, por lo tanto, un espacio que en algún tiempo ha sido explotado para esta función, ya sea para la agroindustria o para, por su característica de nación tan acelerada, sirve por poco tiempo y por lo que se ven obligados a ampliar la frontera, ¿no? O sea, a seguir tirando el monte para a expandir estas áreas de producción. Uh-huh. Bueno, para poder hacer una mitigación de esta pérdida acelerada y además catastrófica de nuestros bosques en el país, lo primero que se debe hacer es parar, ¿no? O sea, parar. Ya no podemos seguir ampliando y deforestando las áreas boscosas que tiene el país, porque vemos que las consecuencias son graves, ¿no? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera. Y lo que tiene las consecuencias. Entonces, lo primero que hay que hacer es parar, definitivamente dejar de ampliar la frontera agrícola deforestal. Y segundo, hacer una recuperación de estos ecosistemas. ¿Cómo se hace la recuperación de estos ecosistemas? Pues es un proceso de restauración natural. Es un proceso en el que se le deja a la naturaleza hacer lo que sabe hacer, es decir, seguir sus propios procesos ecosistémicos para volver a desarrollar un monte. Y, y en esto lo que se debe hacer es proteger estas áreas que han sido deforestadas. Si se las quiere recuperar, lo que hacemos es protegerlas para que no tengan, para que otras personas no realicen ninguna actividad ahí. Es cierto que una de las acciones que más se fomentan es reforestar, pero la reforestación no siempre está, no siempre tiene el asesoramiento técnico adecuado, es decir, no es propio de un ecosistema natural que haya solamente una especie predominante de plantas, y normalmente cuando se hacen campañas de reforestación se pone solamente una especie, y en muchos casos que no es lo adecuado se ponen especies que no son propias del ecosistema, ¿no? Entonces se debe evitar esto y más bien fomentar y cuidar de que se haga una restauración del lugar en donde el propio ecosistema va desarrollando a su ritmo las especies naturales del ecosistema propio, pero lo que sí se debe hacer es evitar de que haya otras actividades ahí, ¿no? Sino dejarle al ecosistema, al monte, que se vaya desarrollando solo. Y, y no permitir que hayan otras actividades, es decir, no hayan actividades agrícolas, no hayan actividades pecuarias, y tampoco hayan actividades de extracción como la minería, ¿no? Es eso. Es principalmente esto lo que se debe hacer, parar la deforestación y llevar un proceso de restauración natural. En algunos casos donde la restauración ya haya alcanzado alguna madurez, pues se puede pensar en planes de reforestación con especies típicas del lugar, ¿no? Son estas las actividades que yo creo se deberían realizar. Una reforestación de plantar especies de plantas maderables en plantines, depende del número de plantas que hay y el
número de personas, puede ser una actividad muy corta, de un mes, de 2 meses, pero un proceso de restauración en el que se permite al ecosistema recuperarse es más largo. Es un proceso mucho más largo que además depende de la región. Por ejemplo, un proceso de restauración en la Amazonía va a ser más corto por la naturaleza misma del lugar que tiene clima, humedad y un ritmo acelerado de producción de plantas, va a ser más rápido que un proceso de restauración en la Chiquitanía, por ejemplo, que es un ecosistema mucho más seco, que le ha llevado muchísimos años poder llegar a estar en un bosque primario. Entonces, esto varía. Pero, por ejemplo, para ponerles un dato, un proceso de restauración inicial, un proceso de restauración inicial en la Amazonía es más o menos de unos 10 a 15 años en donde el monte alcanza una madurez de bosque secundario, más o menos 10 a 15 años. En la Chiquitanía es un proceso mucho más largo, es un proceso yo calculo, no soy especialista en el ecosistema chiquitano, pero por las características del lugar, calculo que tomaría más tiempo, por lo menos unos 20, 25 años, a que el bosque esté en un bosque ni siquiera primario, ¿no? Secundario, pero ya fuerte, que pueda tener algunas de los servicios ecosistémicos que tenía de forma inicial, es decir, producir oxígeno, capturar alta cantidad de carbono, tener una alta diversidad de especies, tanto en plantas y animales. Una reforestación como tal, en donde un grupo de personas planta una serie de plantines, esa actividad se hace mucho más rápido, de acuerdo de la campaña, pueden ser unos meses, pero esperar a que estos plantines se adapten al terreno, pues también toma nomás unos 5 años. Y entre hacer una campaña de reforestación y un proceso de restauración, vuelvo a decirlo, es más saludable para el ecosistema el proceso de restauración. Vamos a pasar a lo que... Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha bien. Vamos a pasar a lo que es a la cuarta pregunta. Y esto viene referido a lo que es el 2019, con lo que pasó en la Chiquitanía. Esto se ha sacado de la Cámara Forestal, esta información. Y dice de esta manera: con la desaparición de 290.000 hectáreas bosque tropical, el 2019 dice que Bolivia ocupa el cuarto lugar del mundo con mayor pérdida de cobertura arbórea a nivel global. Esto es según datos de la Universidad Maryland en Estados Unidos. Este hecho fue causa de que en algunas de las leyes se los autorizaba la quema para la expansión del campo agrícola, como ya lo mencionó también. Usted, ingeniera, dice, ¿existe también en la actualidad algún culpable? ¿Conoce qué fue lo que pasó después de este evento? ¿Cómo interviniendo o cómo han ido interviniendo las autoridades e instituciones públicas hasta la actualidad? Bien, gracias. Sí, es cierto, esos datos alarmantes datos de deforestación, de ampliación de frontera agrícola en el país, se han acelerado dramáticamente el año 2019. Es correcto, después de Brasil somos el país que más ha deforestado Amazonía. Es, eh, es un dato catastrófico desde mi punto de vista. Y en 2019 estas quemas se han realizado gracias a los decretos del gobierno de turno, ¿no? Del gobierno de turno, que era el gobierno del MAS, y no ha habido responsable, es decir, no se ha identificado. O sea, esto que es un crimen para la madre tierra, y nosotros en la constitución de nuestro país
Tenemos una ley de la madre tierra, que además es una ley muy bonita, que solamente queda en papel, porque no se ha cumplido para nada el respeto y no se ha hecho respetar los derechos que tiene esta madre tierra y que está en la ley, no se ha hecho respetar. No ha habido ningún culpable, o sea, como aquí no pasó nada más o menos, cuando estaba el gobierno del MAS, cuando estaba el gobierno de transición de Yanine Áñez, lejos de que estos decretos se abroguen, se ha continuado con otros decretos más, se ha sancionado eh, otras leyes, como el cambio de uso de suelos del BENI, que es un plan de uso de suelos completamente a favor de la agroindustria y de la deforestación. Y no se ha hecho no se ha procesado a nadie, ¿no? O sea, no se ha encontrado un culpable, ni de un gobierno ni de parte de otro gobierno. O sea, lo que queda bien claro es que esta deforestación, esta ampliación de la frontera agrícola, viene de intereses, parece que de gente más poderosa, incluso que nuestros gobernantes de turno, o sea, no importa cuál sea el gobierno que esté, no importa, este plan de aceleración de deforestación y ampliar la frontera agrícola va por encima, por lo tanto, nadie se hace cargo, no hay responsables, no hay nadie que les pueda seguir un proceso a los culpables de este ecocidio, porque es un ecocidio. Y el Estado, no importa, les repito, cuál sea el gobierno que esté, no se va a hacer cargo, ¿no? Porque ellos son cómplices de estos ecocidios. Pues las instituciones, la academia ha reaccionado un poco, algunas ONGs también han reaccionado en contra de este ecocidio, han tratado de que se busque responsables, pero sin mayor recepción, ¿no? O sea, los actores de poder que tienen la obligación de hacer un seguimiento, de hacer, de poder demandar a quien haya sido los responsables, no lo han hecho porque son los gobiernos de turno y como les digo, no importa qué gobierno entre, no tiene interés en que se pare la deforestación, sino más al contrario, tienen todo el interés en apoyar a la agroindustria, al sector poderoso. Entonces, por tanto, no hay culpables de ningún lado, solamente estamos los ambientalistas que por redes sociales hacemos bulla y tratamos de demostrar a nivel internacional que esto es un ecocidio, que no solamente pasó el 2019, pasó el 2020 también, el año pasado, y seguramente este año va a seguir pasando. Y bueno, esa es la realidad del país. Bien, muchas gracias, ingeniera. Pasemos a la pregunta 5 y nos dice, ¿usted considera acierto el convenio interinstitucional CERNAP y AJAM, que tiene la finalidad de establecer los lineamientos y mecanismos de cooperación interinstitucional que permite fortalecer y controlar de manera mancomunada la explotación de recursos minerales en las áreas protegidas? ¿Por qué? Muy bien. Este acuerdo es otra locura de parte del gobierno, de parte de los, de parte de estas instituciones. El CERNAP, una institución encargada de proteger y salvaguardar nuestros parques nacionales, nuestras áreas protegidas, no puede estar a la merced y al servicio de una institución que hace cumplir los privilegios, no vamos a decir derechos, sino privilegios del sector minero, porque el sector minero es uno de los sectores más favorecidos en el país. Entonces estoy completamente en contra de que haya un acuerdo en el que se pretenda legalizar lo ilegal, en donde se puede explotar completamente los recursos que hay en las áreas protegidas, ya que estas áreas protegidas son reservas tanto naturales en cuanto a flora, fauna, cultura, además, porque en estas áreas protegidas viven pueblos indígenas milenarios
y dependen de estas áreas protegidas. Además, su vida, su cultura depende de la salud de estas áreas protegidas. Entonces, este acuerdo lo que pretende es que haya una carta abierta para que las concesiones, antes llamadas concesiones mineras, puedan entrar, extraer todos los recursos minerales que tengan las áreas protegidas y las consecuencias que eso trae, ¿no? Contaminación de ríos, pérdida de la biodiversidad, además otros temas de impacto social que no se mencionan, que son la prostitución infantil, son todas las cosas que vienen al lado de estos megaproyectos que se realizan dentro de las zonas y áreas boscosas, más si son en estas áreas protegidas, ¿no? Hay este tipo de hechos que son hechos, digamos, colaterales, que son de gran impacto, ¿no? Entonces, y además, el sector minero, tiene pues leyes que los avalan. La minería en el país, como les digo, es un sector privilegiado en donde siempre le van a dar, y las leyes que avala el Estado eh, hacen que este sector sea más privilegiado, más fuerte, versus el de las áreas protegidas que apenas tiene algunos decretos que trata de, de dar un lineamiento de cómo es que se tiene que manejar a las áreas protegidas. Entonces, si tenemos que hacer un versus las leyes de la minería versus los decretos que tienen las áreas protegidas, que no son lo suficiente para darles la independencia y el valor que tienen, pues nos vemos con esto, con explotación minera a favor solamente, porque la explotación minera es extraer todos los recursos mineros de zonas tan vulnerables en el país que se hace, que se viene haciendo de forma ilegal y ahora se lo quiere legalizar, para que se vayan con todos esos recursos, pues gente muy puntual, particulares, gente particular muy puntual, que no beneficia para nada a los bolivianos. Y parte de lo que dice este acuerdo es que supuestamente es en intereses colectivos, no son intereses colectivos, son intereses particulares porque la extracción minera, los recursos que se van son directamente beneficio para los particulares, para las empresas mineras. Nadie más se beneficia de eso, al contrario, todos quedamos perjudicados, especialmente las personas que viven dentro de las áreas protegidas porque sus aguas quedan contaminadas, sus ecosistemas se ven totalmente alterados. No sé si ustedes han visto el camino a los Yungas es terrible, los cerros están totalmente pelados, esto por la extracción minera, ¿no? Y es algo que tiene un impacto totalmente alto en cuanto al medio ambiente y en cuanto al ciclo del agua, o sea, perder un montón de, de cobertura boscosa altera totalmente el ciclo del agua que es contaminada con diferentes metales pesados, los peces de lo que se alimenta altísima gente en estas zonas se ven contaminados, es catastrófico. Es catastrófico. Por estas consecuencias es que muchos ecologistas han reaccionado en contra de este acuerdo y, que es para ponernos en alerta, ¿no? No puede ser que las áreas protegidas tengan carta abierta para ser explotadas de esta forma. No, no se encuentra. Creo que no, pero yo puedo leer, ya que, eh, bueno, la siguiente pregunta dice, de acuerdo al análisis y estudio de las áreas protegidas en Bolivia, ¿qué leyes se deberían adicionar para sancionar el abuso y deforestación de dichas áreas para su conservación? Bien, exactamente qué leyes, pues yo no sabría decir qué leyes, ¿no? Pero al menos sí debería existir una ley, porque las áreas protegidas no tienen una ley del Estado que las proteja.
Les decía, solamente tiene decretos que les da lineamientos de cómo se tiene que hacer este manejo. Estos decretos no son suficientes para nada porque, claro, frente a otros sectores como la ley de la minería, se ven pues jerárquicamente los decretos en el menor, en menor escalón y por lo tanto se da prioridad a las leyes vigentes. Entonces, las áreas protegidas necesitan tener una ley. Actualmente lo único que les ampara es la ley del medio ambiente con algunos decretos y pero no es suficiente. Tiene que haber una ley que realmente proteja a las áreas protegidas tanto en el sobresuelo como en el subsuelo, porque la ley de la minería tiene, dice, bueno, si bien se contempla de que el área, las áreas protegidas desde el suelo para arriba tienen protección, del suelo para abajo son del Estado, ¿no? O sea, son, están propensas a ser explotadas de otra forma. Eso no puede haber, tanto a nivel superficial como a nivel de subsuelo, son áreas protegidas, es todo un ecosistema completo, todo es un ciclo. Entonces, realmente necesitamos urgentemente leyes y además que se cumplan, que protejan estas áreas, ¿no? Al menos una ley en donde se figure esto, que se debe dar prioridad por toda la importancia que tiene, por toda la importancia ambiental, por todo lo que significa para nosotros. O sea, es muy triste que a la parte ambiental se le dé tan poco valor, sin entender que de eso depende la existencia de cualquier especie y entre esas especies nosotros como humanos dependemos directamente de la salud del medio ambiente. O sea, y como especie humana queremos ignorar eso y hacer acciones que van en contra de nosotros, es como matarnos lento, pero quienes se ven más directamente afectadas siempre son las personas de escasos recursos, las personas que viven dentro de estas áreas, los indígenas, los pueblos indígenas que han ocupado estas áreas por cientos de años, que dependen de la salud de estos ecosistemas y su cultura con ellos. Entonces, necesitamos leyes, necesitamos una ley que permita proteger estas áreas y que si son violados los derechos del ecosistema y de las personas que habitan en ellos, también haya responsables, sino como en la actualidad que después de deforestar millones de millones de hectáreas en el país, no haya nadie que pueda responder por un ecocidio de ese tipo. Eh, bueno, pasando a la última pregunta, eh, ¿qué beneficios tendrían las regiones si se aplicaran, bueno, si se aplicaran dichas leyes? No, si tuviéramos nosotros una seguridad, ¿no? En este caso sería eh, mediante una ley, vamos a plantearlo por este lado. Si tuviéramos la seguridad de que por lo menos, y estamos hablando por lo menos, de las áreas protegidas del país, de zonas biodiversas importantes, se pudieran conservar, pues los beneficios son altísimos, ¿no? Primero que tratamos, son los, un ecosistema sano, es el amortiguador para hacerle frente al cambio climático, que es algo que se nos viene como avalancha. Entonces, ecosistemas sanos son lo único que nos puede ayudar a mitigar esto, por un lado. Por otro lado, conservamos una alta diversidad y riqueza tanto de flora como de fauna. Se puede económicamente hacer aprovechamiento de recursos renovables, como son los que hay en el bosque. O sea, no necesitamos sacar el oro que hay o los otros intereses que tiene la minería, ni talar los árboles para aprovechar los recursos del bosque. O sea, el bosque es un ecosistema tan rico y tan biodiverso que nos puede dar
y ayudar a mejorar la economía del país de una forma sostenible. Lo que nos interesa es que sea sostenible cualquier acción que realicemos, que sea de nuestro beneficio, sea sostenible en el tiempo, y un aprovechamiento del bosque que tiene compatibilidad con la cultura de las personas que han vivido ahí, es algo que nos puede dar beneficios económicos bastante altos. Es uno de los ejemplos que tenemos son los bosques de castaña que hay en el norte del país, que se hace una recolecta y genera muchos ingresos para el país, pero hay otro tipo de frutos del bosque, por ejemplo, el cacao, que ya hace 2 o 3 años se va viendo que es uno de los mejores chocolates, de los mejores cacao que hay en el mundo, o sea, la mejor calidad de cacao la tenemos en el país. eh, no se aprovecha, no se aprovecha este recurso que es del bosque, y que si nosotros pudiéramos hacer un manejo sostenible, podríamos aprovechar esto. El azaí, eh, eh, otro tipo de palmeras, el majo, el tempe, o sea, hay una riqueza tan alta en el bosque, tan alta que nosotros podríamos aprovechar de forma inteligente y sostenible, y además que va de la mano con la cultura de las personas que viven ahí, con la cultura de los pueblos indígenas, asegurando no solamente la pérdida, o sea, asegurando que se rescate, evitando la pérdida de, de la biodiversidad natural, sino haciendo una protección de un patrimonio cultural, que son estos pueblos indígenas que yo les menciono, que son varios. O sea, en nuestro país tenemos 36 naciones. De estas naciones, la gran mayoría, al menos 20, son de los bosques, y nosotros no estamos eh, valorando este patrimonio cultural, que tienen formas, visiones y cosmovisiones que van de la mano con un aprovechamiento sostenible del bosque. Son sectores a los que no se les hace para nada caso, a los que no tienen ningún apoyo de parte del Estado. Son esas las consecuencias, los beneficios que podría darnos realmente mantener no solamente nuestras áreas protegidas, sino diferentes territorios y las partes del bosque, de los diferentes bosques que hay en nuestro país. Nuestro país es rico y tenemos que aprovechar esa riqueza, pero de forma sostenible, y se puede, no es algo imposible, no necesitamos tumbar todo el monte que hay para hacer economía en el país, es todo lo contrario, es aprovechar la diversidad, la riqueza del bosque para hacer economía. Omar, estás con el micrófono apagado. Ok, buenas tardes, mi disculpas. Buenas tardes, ingeniera. Mi Buenas nombre es tardes. Omar Patel. Es algo respecto a lo que mencionó hace un momento hacia lo que es la producción de cacao. Eh, en este caso, digamos, hay una empresa que todos la conocemos, es el Ceibo. Hasta donde yo sabía y averigüé, esta empresa recolecta el cacao, más que todo de Alto Beni, creo que es de Palos Blancos, en el Ujú. que realiza un intercambio con los de la región, bueno, del municipio de Palos Blancos, les compra el chocolate a ellos. Entonces, ellos se abocan más, creo que su actividad principal, creo que es la producción de cacao y la producción de chocolate para ellos, para esta empresa. Entonces, ahí sería, digamos, yo le consultaría a usted, ¿cómo podríamos mejorar esa, o aportar o ayudar a los comunarios de este municipio que sería Palos Blancos, pero a la misma vez no afectar lo que sería los montes que existen allá en Palos Blancos, porque ya estaría habiendo este problema de la deforestación, si no me equivoco, porque y también es que afectaría como una variable para esta empresa, ya que actualmente está en un problema en el que todo se ha viralizado también en apoyo para que esta empresa no quiebre. ¿Cuál sería su opinión en respecto a esto? Vale, buenas tardes.
Buena pregunta. Les voy a explicar un poquito. El Ceibo no es una empresa como tal, es una cooperativa. Y una cooperativa quiere decir que son los dueños del Ceibo. No hay una persona principal, no hay un dueño particular que se beneficie de las ganancias del comercio del chocolate, sino todos los que son parte de la cooperativa. ¿Y quiénes son parte de esta cooperativa? Son productores del municipio de Palos Blancos, es Alto Beni, es en La Paz. Es una de las cooperativas mejor manejadas y tal vez la única en el país que ha tenido éxito. Ya tienen más de 40 años de trabajo y son un referente para la región, para Latinoamérica, porque son de las pocas cooperativas que tiene éxito y vamos a decir que les va bien, o sea, han llegado lejos. Es cierto que este año han tenido un sobrestock en, su, en sus productos, pero uno de los principales problemas ha sido el tema del COVID, que no les ha permitido la comercialización normal en, en todo el año pasado, lo que les ha significado tener sobreproducción en stock. O sea, el COVID ha afectado en la economía de varias ramas, de varias empresas y también en esta cooperativa afectada. Ahora, hay una particularidad muy interesante en la cooperativa del Ceibo y es que son producción orgánica. En la zona de Palos Blancos se exige que la producción de cacao sea de forma agroecológica, principalmente bajo sistemas agroforestales, ¿no? No todos los socios realizan una producción agroecológica, es verdad. Muchos, especialmente los hijos de los socios, los más jóvenes, tienen una visión ya no tan agroecológica y es algo contra lo que, contra, ¿qué podemos hacer? Era tu pregunta nosotros como consumidores. Pues el consumidor tiene mucha fuerza y es muy importante la opinión del consumidor en cuanto a lo que se produce. ¿Por qué? Porque si el consumidor dice yo exijo, y nosotros como consumidores exigimos que el producto que vamos a comprar y consumir sea de origen agroecológico, es decir, que no tenga un impacto alto en los bosques, sino que más bien sea amable con el medio ambiente. Y hablamos de una producción agroecológica bajo sistemas agroforestales. Un sistema agroforestal es un sistema que copia el monte, pero con cultivos que nos sirven a nosotros, ¿no? Entonces, esa es parte de la política del Ceibo, tener producción agroecológica. Entonces, nosotros como consumidores tenemos que exigir y dar prioridad al consumo de productos agroecológicos, asegurándonos de que no se tumbe más monte. Ahora, la zona de Alto Beni, en su momento, cuando ha sido colonizada, porque quienes viven ahí actualmente son personas de origen andino, que, que en los 60 por un plan del gobierno ha sido relocalizada a zonas tanto del Chapare como de Palos Blancos y de Alto Beni y de alguna parte de los Yungas también. Eh, Han sido relocalizados. Entonces, en ese momento se ha deforestado hartísimo Alto Beni y después de mucho tiempo ha sufrido un proceso, ha tenido más bien un proceso de recuperación en cuanto a sus actividades. Ya no ha sido una actividad de solamente sacar madera, sino se ha volteado a hacer producción agroecológica. Entonces, este punto, este ejemplo que he puesto es realmente muy interesante y excepcional. Es excepcional en el país. Es de las pocas zonas en donde la actividad económica está más interesada a hacer producción diversificada de diferentes frutas y que al menos por ley y por política debe ser agroecológica, por política de las cooperativas, les digo, ¿no? En este caso la cooperativa del Ceibo, también habían otras cooperativas de plátano que no han tenido el mismo éxito, pero una de sus leyes, una de sus visiones es que sea producción agroecológica. Realmente consumir esa producción es una forma de apoyar, de apoyar la producción agroecológica. Y claro, el consumidor
tiene mucho poder ahí, porque si tienes un producto que no es agroecológico versus un agroecológico, no importa si el agroecológico es un poco más caro, pero tú prefieres el agroecológico, entonces puedes direccionar cuál va a ser el origen de la producción. No sé si he respondido tu pregunta. Sí, está bien. Muchas gracias, ingeniero. Bien, chicos, muchas gracias. Yo les felicito por esta iniciativa y bueno, también recomendarles y espero realmente de corazón que la mayoría de gente se interese y difunda eh, la problemática que significa la deforestación y la importancia que es de cuidar nuestro medio ambiente, no solamente porque nos gustan los pajaritos o los arbolitos, sino porque realmente tiene un grave impacto en lo que significa nuestro futuro, nuestro presente como especie, ¿no? Entonces, yo pienso que de parte de los gobernantes no vamos a tener, no va a haber, no nos van a hacer caso nunca. Entonces, la única forma es que desde las bases, nosotros como sociedad civil, hagamos ruido y no dejemos que avasallen totalmente nuestras áreas protegidas. Muchas gracias, ingeniera. Nos ha dado una muy buena reflexión y espero, ¿no?, que todos podamos aportar en este impacto. Bueno, hay muchos más impactos, pero la deforestación, sin duda alguna, es uno de los impactos que cada año se va dando, ¿no? Y ahí no se llega a controlar a tiempo. Así, ujú, así es. Muchas gracias, ingeniera. Eso sería todo. Listo, chicas, gracias. Que estén bien. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, muchas Hasta gracias, Inge. luego. Hasta luego.